Para inaugurar este puesto encontramos a José Hernández, o más conocido como José Rafael Hernández y Pueyrredón, nacido el 10 de noviembre de 1834 en Argentina. Fue un militar, periodista, poeta y político, especialmente conocido por una obra magistral, El Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca argentina y rioplatense. En su homenaje, el 10 de noviembre, que también es el aniversario de su nacimiento, se festeja en la República Argentina el Día de la Tradición. El Martín Fierro es un poema narrativo escrito en verso por José Hernández en 1872, obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco, debido a que tiene una continuación, La Vuelta del Martín Fierro, escrita en 1879. Este último libro también es conocido como La Vuelta y la primera parte como La Ida. Ambos libros han sido considerados como libro nacional de la Argentina, bajo el título genérico de El Martín Fierro. Para aquel que no lo ha leído, se los aconsejamos y le dejamos estos últimos versos que dicen: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Puesto número 10. Puesto número 9. En este puesto número 9 encontramos a un escritor quizás no tan conocido para algunos. Elvio Rodríguez Barilari, nacido en Montevideo, capital del Uruguay, compositor y periodista. Ya desde 1953 se ha rebuscado para combinar el oficio literario y el musical y periodístico. Desde 1998 vive en Estados Unidos como exiliado económico y cultural y lleva más de 3 décadas escribiendo en el diario El País de Uruguay. En Estados Unidos ha sido director durante 8 años del principal semanario en diversos lugares de Chicago, Estados Unidos. El semanario es La Raza Newspaper. Ha tenido premios importantes bajo sus obras, que son, a saber, posibles versiones de la banda oriental, El cuento fuera de la nada, también Alarmas y excursiones, Lugares comunes, la novela La muerte hace buena letra. Y con esta literatura, Rodríguez Barilari se queda con el puesto número 9. Puesto número 8. En este puesto encontramos al cordobés Leopoldo Lugones, nacido el 13 de junio de 1874. Su actividad literaria y política comienza en Córdoba con la incursión como periodista en El Pensamiento Libre, publicación considerada atea y anarquista, y participa en la fundación del primer centro socialista de esa ciudad. Leopoldo Lugones también ha hecho mucha poesía narrativa y escritos de todo tipo, en los cuales los invitamos, por ejemplo, a que puedan leer poesías como Los Mundos de 1893, La Copa de Jade de 1935, Lunario Sentimental de 1909 y alguna narrativa importante como la clásica La Guerra Gaucha, Las Fuerzas Extrañas, El Hombre Muerto, que también fue publicado por la revista Caras y Caretas, y El Ángel de la Sombra, su única novela de 1926. Leopoldo Lugones ha sido reconocido en la Argentina, ya sea por plazoletas, nombres de calles importantes y demás. También podemos decir de este escritor argentino, que ocupa en este momento el puesto número 8, que murió a causa de un suicidio. Este es el puesto número 8, Leopoldo Lugones. Puesto número 7. Siguiendo con este rating de escritores, damos en este puesto a Mario, o más conocido como Jorge Mario Barlota Lebrero, uruguayo de Montevideo, nacido el 23 de enero de 1940.
y con su muerte hace poco, el 30 de agosto del 2004. Este escritor, si bien vivió la mayoría de su tiempo en la ciudad de Montevideo, tuvo residencia en otros lugares, tanto como en Buenos Aires, Rosario y también Francia. Una trayectoria de publicar que empezó a fines de la década del 60 en editoriales de Montevideo y también de Buenos Aires. La obra del Lebrero se compone por partes casi iguales de novelas, en general de no mucha extensión, y recopilaciones de cuentos, muy variables en su tamaño, la de sus últimos libros, a los que se le denomina novelas por comodidad, pero que son más bien un género propio a caballo entre el ensayo y el relato y las memorias. Quienes no conozcan al Lebrero, les recomendamos su obra, muy rica en lo que tiene que ver con la narrativa. Desde su primer libro en 1968, Los huevos del plata, hasta quizás la biología de Irrupciones 1 del 2001, que vienen a ser artículos de prensa, y su última obra del año 2012, La banda del cien pies. Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo. Dejen todo en mis manos. Fue un pequeño cuento editado en Barcelona. Así que este puesto está llegando a su puesto 7 con Mario Lebrero. Puesto número 6. Ya estamos entrando en los puestos más importantes de este pequeño top que hemos decidido llamar los mejores escritores del Río de la Plata. Ahora entramos quizás a uno de los más conocidos, a Julio Florencio Cortázar, nacido en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914, casualmente el mismo año de la Primera Guerra Mundial. Fue escritor, traductor e intelectual argentino y optó por la nacionalidad francesa en 1981, como todos saben, en protesta contra el régimen militar argentino. En algún momento hablaremos en detalle de todo lo que ha sido este escritor, pero nos concentraremos en las novelas que aconsejamos leer y por qué Cortázar está en este puesto. En 1970 tenemos los premios. Después el multipremiado del 63, Rayuela, que casi todos hemos leído alguna vez. Siguiendo por el 1968-62, Modelo para armar. Y también hizo dos prosas, más una cantidad de cuentos de los cuales se destacan Bestiario y el último, La otra orilla. Inclusive también tiene más adelante en el tiempo obras de teatro, poesía, críticas y mucha literatura de este gran escritor, digamos, argentino y también en parte belga. Así que cerramos este puesto con Julio Cortázar. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche en los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cita telefónica estarás, o en el poder de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y veré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Puesto número 5. Pasamos ahora a un escritor querido por muchos, especialmente argentinos y uruguayos, Horacio Quiroga, o más conocido como Horacio Silvestre Quiroga Forteza.
nacido en el departamento de Salto, en la República Oriental del Uruguay, el 31 de diciembre de 1878, y dejando su vida el 19 de febrero de 1937 en la República Argentina, en Buenos Aires, no en Misiones como muchos creen. Fue un maestro del cuento latinoamericano, de la prosa vívida, naturalista, modernista, inclusive sus relatos que a menudo retrataban esa naturaleza donde él vivía bajo rastros temibles y horrorosos por una vida llena de muerte que lo rodeaba, tenía hasta la comparación de su personaje con el mismísimo norteamericano Edgar Allan Poe. Podemos destacar sin lugar a duda dentro de sus obras las que inclusive han sido llevadas al cine como Cuentos de la Selva, o Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, y El Crimen del Otro, que creo que son los 3 libros más importantes a nuestro parecer de este gran argentino uruguayo. Horacio Quiroga y sus cuentos de terror han llenado los comienzos del 1900 con obras que no podemos dejar de leer, más aún si les gusta la literatura que muestra un poco el paisaje, las situaciones, la selva que era su hábitat. Tuvo una vida muy dura, de la cual también hablaremos en otra ocasión, sobre sus amores, sobre sus desfortunios y obviamente el suicidio con el cual dejó de existir en 1937. Horacio Quiroga. Oriundo de Salto Oriental, había nacido ahí en 1878, empieza a colaborar en periódicos del pueblo. Esa fue para él, ese pasaje por el periodismo, fue para él la gran lección estilística como narrador. La tradición indica y la casi unanimidad crítica que Quiroga es ante todo un cuentista. Efectivamente creó el padre del cuento moderno, del relato moderno, no solo en el Río de la Plata, sino, a mi juicio, en América Latina. Sin lugar a dudas, Quiroga tuvo fue un gran prestigioso, fue un gran ilustre, ocupó grandes espacios dentro de la literatura, pero por ahí dejó grandes agujeros a nivel de la familia. Como que lo que fue para afuera no lo pudo ser para adentro. El modelo de cuentista no pudo ser un buen modelo de padre, y así sucesivamente, ni de esposo, no pudo cumplir ningún rol. Número 4. Siguiendo nuestro top 10, llegamos a un escritor que quizás también no todos conozcan, Roberto Arlt, o más conocido como Roberto Emilio Godofredo Arlt, nacido en Buenos Aires el 26 de abril de 1900 y muriendo muy joven el 26 de julio de 1942. Novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino. Ha hecho de todo en su vida, tanto como sus novelas El juguete rabioso, que inclusive lo ha llevado al cine, Los siete locos, Los lanzallamas, El ladrón brujo. Pasó también por los cuentos, el recordado El jorobadito o El criador de gorilas de 1951. Su obra también ha sido llevada al teatro y, como decíamos, al cine en 300 millones o Saverio el Cruel, El fabricante de fantasmas, La isla desierta, etc. Sin lugar a dudas, es un personaje multifacético, emblemático, que también ha sido autor de largometrajes como El alma, El ABC del amor, Los siete locos, Saverio el Cruel, El juguete rabioso, como decíamos anteriormente, como director. Y por supuesto pasó por las primeras películas de sencillo toque de pruebas de amor, de noches terribles, como El jorobadito que decíamos recién en la década del 70 y al principios del 80. O sea que nuestro querido argentino Roberto Arlt está en el puesto número 4. Puesto
3. Poco a poco nos vamos acercando al puesto número 1. Número 3 encontramos a alguien que o quizás hemos tenido alguna discusión o libro en la mano. El uruguayo Juan Carlos Onetti, nacido en Montevideo el 1 de julio de 1909 y, como todos saben, fallecido en Madrid, España, el 30 de mayo de 1994. Sería basta la información que podríamos decir de Juan Carlos Onetti, de su vida en particular, pero dejemos que algunos escritores y colegas de este periodista escritor uruguayo decían sobre él. Por ejemplo, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi considera que Onetti es uno de los pocos existencialistas en lengua castellana. El recientemente ganador del premio Nobel, Mario Vargas Llosa, quien preparó un ensayo sobre Onetti, inclusive, dijo en una entrevista a la agencia AFP en mayo del 2008 que es uno de los grandes escritores modernos y no solo en América Latina. Y no ha tenido el reconocimiento que merece como uno de los autores más originales y personales que introdujo sobre todo una modernidad en el mundo de la literatura narrativa. Siendo que todos conocemos que su mundo era pesimista, no era un hombre positivista, nos encontramos con novelas como El Pozo, de 1939, La vida breve, en 1950, y ya para 1993, su última obra, Cuando ya no importe. También ha hecho cuentos, aparte de novelas, como por ejemplo La novia robada y otros cuentos del 68, y para nombrar simplemente alguno, Presencia y otros cuentos del 86. Post-mortem tenemos la tercera edición de sus obras completa, Cuentos, Artículos y Miscelánea, del 2009. Sin lugar a dudas, Juan Carlos Onetti está en el puesto número 3 que se merece, un hombre que se ha casado en 4 oportunidades, 2 hijos, de los cuales uno lo vio morir. Juan Carlos Onetti, nada más ni nada menos que el Premio Nacional de Literatura de 1962 y el Cervantes 80. Me permito agradecer la existencia de Onetti y sus libros como La vida breve, El astillero o El gran Junta cadáveres. Puesto número 3. Puesto número 2. Con mucho placer presentamos el puesto número 2. Felisberto Hernández, nacido en Montevideo el 20 de octubre de 1902, falleciendo el 13 de enero de 1964. Además de ser un escritor fenomenal, fue compositor, pianista, caracterizado por sus obras en un principio fantástica, basadas principalmente en una reflexión sobre sí mismo, con un poco quizás de filosofía. Obras notables de este gran escritor que muchos quizás aún no han descubierto, como por ejemplo Por los tiempos de Clemente Collin, de 1942, o El caballo perdido del siguiente año, y la misma década del 40, Nadie encendía las lámparas, de 1947. También más adelante escribió aquella obra notable El cocodrilo, en 1962. Vemos cómo la Argentina y el Uruguay
se van relacionando escritor tras escritor, ya que en 1942, como pianista itinerante, fue alternando entre la orquesta del Café La Giralda de Montevideo, que muchos quizás han conocido, como pianista y director de una orquesta también en el Café Concierto de Mercedes, Teatro Albéniz de Montevideo y el Teatro Pueblo de Buenos Aires, mostrando también ese dote no solamente de excelente escritor, que comenzó tarde, quizás para algunos a los 23 años, sino también como pianista. Obras importantes como lo nombrábamos recién, y para recomendar La Casa Inundada, Nadie encendía las lámparas, Tierras de la Memoria Inconclusa de 1964. Su primera obra data de 1925, Fulano de Tal. Puesto número 1. Puesto número 1. Jorge Luis Borges, o Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899. Dicho estos datos casi que de memoria, por un gusto personal, por su género de ficción y literatura, sus poesías, sus cuentos, el escritor, a mi consideración, más importante que ha existido. Libros destacados como El Alep, los libros de los seres imaginarios, ficciones, Historia universal de la infamia, los mejores cuentos policiales y muchos otros que podríamos nombrar y destacar, y que de hecho vamos a hacer un informe sobre este gran escritor de una familia de próceres de la milicia que contribuyeron a la independencia de la República Argentina. Inclusive su padre, Jorge Borges Aslam, quien rompiendo con la tradición familiar, trabajó como profesor de psicología e inglés, lengua que también fue lengua materna para Jorge Luis Borges, ya que su abuela era inglesa y creció escribiendo y redactando en inglés. Su madre, la delicada Leonora Acevedo Suárez, era uruguaya, lo cual también es otra unión más que tienen estas dos márgenes del Plata. Por supuesto, Borges nació en una típica casa porteña de allá por los fines del siglo XIX, como todos conocemos, con patio, aljibe, dos elementos que inclusive están en sus poesías, aquellos que han tenido la oportunidad de leer. En la calle Tucumán, en el cual también hemos tenido la posibilidad de viajar y respirar ese aire que Jorge Luis respiraba, con esa timidez que lo caracterizaba y que inclusive se han hecho películas no solo de sus obras, sino de su biografía. Jorge Luis Borges tuvo que emigrar de la República Argentina hacia Europa por un mundo mejor y aprendió no solamente a entender a los escritores que tenía como preferencia en sus propios idiomas, sino que hasta creó un idioma y dejó su vida en Ginebra, aquel 14 de junio de 1989. 86, me corrijo y pido disculpas, porque estoy haciéndolo a memoria. Les comento que entre sus cuentos, El Alep ha sido el destacado, el sobresaliente libro. Para terminar este informe vamos a dejarlos con algunas palabras del propio Borges, sin nombrarles antes los ensayos que son muy interesantes de mi gusto, el Inquisiciones, que fue el primero de 1925. También tenemos la historia de la eternidad, jugando con el laberinto, con esos sueños y esa ceguera que a medida que pasó el tiempo lo fue invadiendo y lo fue dejando como su padre sin ojos. De ahí aquello de los libros y la noche. No me olvido del cuento que es La memoria de Shakespeare, ni tampoco El informe de Brody. Para aquellos que no han leído a Borges, aconsejo que empiecen por este cuento, El informe de Brody, que es fácil de entender. También hizo poesía, la recordada y primera Fervor de Buenos Aires de 1923, El hacedor de 1960 y salteándome
algunas debo destacar el amor que tenía por los tigres, y de hecho escribió El oro de los tigres, y ante sus últimos momentos de vida tuvo la posibilidad de tocar uno e imaginarlo. Tiene antologías personales, como la de 1961, el libro de los sueños del 76, y otras obras en colaboración que hizo nada menos que con nombres como Bioy Casares, su amiga de toda la vida Silvina Ocampo, escribieron la antología de la poética argentina, y esa gran amistad que lo llevó a lo largo de los años a escribir hasta con seudónimos, con Bioy Casares, con Margarita Guerrero. También le dedicó un libro al mismísimo Lugones, con Bettina Edenberg, y así una larga y vasta historias de sus obras, de su libro y de su visión inteligente de la vida. Un argentino humilde, muy relacionado con la República Oriental del Uruguay. Es un honor decir que ha nacido por estas tierras el mejor escritor que ha dado la humanidad, Jorge Luis Borges. Lo escuchamos al maestro. Y muchas gracias. Todas las cosas son palabras de él, idioma en que alguien o algo, noche y día, escribe esa infinita algarabía que es la historia del mundo. En su tropel pasan Cartago y Roma, yo, tú, él. Mi vida que no entiendo esta agonía de ser enigma, azar, criptografía y toda la discordia de Babel. Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Hoy he sentido gravitar su sombra en esta aguja azul, lúcida y leve, que hacia el confín de un mar tiende su empeño, con algo de reloj visto en un sueño y algo de ave dormida que se mueve.